Bienvenidos a Freak Chaos, el extraordinario mundo de lo bizarro, caótico, grotesco, oscuro y extraño. Hoy les hablaré del atroz pasado y el misterioso presente de los niños asesinos que mutilaron a un pequeño de tan solo 2 años de edad. Bueno, el homicidio de James Bulger, de tan solo 2 años de edad, golpeó muy fuerte al Reino Unido. Los brutales homicidas tenían tan solo 10 años. Como escucharon bien, solo 10 años de edad. Estos dos se llevaron al pequeño James de un shopping para luego torturarlo y matarlo. Luego se los encontró, se los juzgó como adultos y fueron condenados a solo 8 años de prisión. Un 24 de noviembre de 1993. Posteriormente, al cumplir los 18 años, salieron en libertad. Uno de ellos cayó nuevamente preso por pedofilia y el otro se convirtió, o mejor dicho, convirtió su vida en un completo enigma. Corría un 12 de febrero de 1993 en la ciudad de Botton, a unos 7 kilómetros de la ciudad de Liverpool, en la Gran Bretaña. Todo transcurre en el centro comercial New Strand, donde la mamá, Denise, del pequeño James, se disponía a pagar por un servicio. Suelta la mano del pequeño y cuando quiere volver a tomar la mano del pequeño, baja la mirada y el pequeño ya no estaba por ningún lugar. Entonces mira a su alrededor, busca por todas partes y tampoco lo ve. Entonces entra en pánico. La mamá busca por aproximadamente 3 minutos por todo el shopping, preguntando a todas las personas si alguien había visto a un pequeño, pero nadie le daba razón de ser. Entonces se dirige a la seguridad del shopping, donde los agentes de seguridad llaman al pequeño James Bulger por los altavoces, pero nada. Pasaron 20 minutos muy angustiosos para la mamá. Entonces llega la policía y empieza la búsqueda. Revisando las cámaras de seguridad, vemos que el pequeño James sale de la mano con 2 chicos aproximadamente a las 15:43. Es cuando salen del shopping New Strand. La noticia se da a conocer a toda la Gran Bretaña por los noticieros, que un pequeño niño había desaparecido dentro de un centro comercial. Bueno, los padres de Denise y Ralph del pequeño James se convencen que todo saldrá bien, porque básicamente piensan ellos que se trata de una travesura de 2 pequeños. Pero no podían anticiparse a la maldad que demostrarían estos dos. Después de un viernes y sábado frenéticos para la familia y la policía, llegó un domingo 14 de febrero, y ese día se halló al pequeño James sobre las vías de una estación, abandonado, mutilado, torturado y asesinado. El encargado de comunicar esta terrible noticia a la familia fue el detective a cargo de la investigación Albert Kirby, de la policía de Merseyside. Albert recuerda, y lo cito, nunca había visto gritar a una mamá con tanto dolor. Los 2 pequeños homicidas o asesinos, como quieran llamarlo, fueron reconocidos por su maestra de escuela. Robert Thompson y John Venable son los asesinos del pequeño James Bulger. Entonces la policía se dirigió al domicilio de los pequeños, donde descubrieron sangre y pintura en la ropa y zapatos de ambos. Esa tarde, cuando el pequeño James acompañaba a su mamá al shopping, el pequeño se aleja por un instante de su mamá, comienza a seguir a 2 muchachos. Luego los 2 muchachos lo toman de la mano, se lo llevan, lo sacan del shopping y entonces comienza la tortura. Los muchachos empiezan a empujarlo, a golpearlo, a darle de golpes, sin razón alguna, hasta que uno de ellos empuja tan fuerte al pequeño que el pequeño cae de cabeza sobre el pavimento, lastimándose la cara, donde le salió un enorme hematoma. Desconsolado, el pequeño seguía caminando, donde estos dos le hacían burla, lo insultaban sin razón alguna. Pasan los 3 muchachos por 33 testigos que no hicieron nada para parar esa violencia. Luego llegaron los arrepentimientos de dichos testigos, pero ya fue demasiado tarde. Un testigo nos cuenta básicamente, o cuenta la historia de que se acercó a los muchachos cuando vio que uno de los muchachos le dio una patada tan fuerte al pequeño James en las costillas y les preguntó qué estaba pasando, pero ellos zafaron con una mentira diciendo que eran hermanos. Luego una mujer vio al pequeño James llorando y sollozando solo,
y los muchachos le dijeron que lo habían encontrado perdido. Bueno, y así siguieron los muchachos mintiendo a todos, haciéndoles creer que era su hermano pequeño. Luego los muchachos se entran a un negocio donde roban pintura azul para maquetas y un muñeco troll y unas baterías. Luego de sufrir esa pequeña vía crucis de 4 kilómetros del pequeño, llegaron a un terraplén, a una estación de tren semiabandonada, y ahí es donde pasó lo peor. Sin razón alguna, los muchachos empezaron a golpearlo con una violencia que no se podría creer. Le lanzaron ladrillos, piedras, le pintaron los ojos con pintura azul, le taparon la cara, le pusieron los zapatos en la mejilla, lo patearon tan fuerte en la cara que uno de los zapatos o huellas del muchacho se quedó marcado en la mejilla del muchacho. Le fracturaron básicamente sus manos, sus costillas, le introdujeron piras a la boca, le tiraron encima una barra de hierro de 10 kilogramos, provocándole 10 fracturas en el cráneo. No contento con ello, los muchachos colocaron a James sobre las vías del tren y tapándole la cara con escombros. El tren pasó y cortó por la mitad al pequeño James. Tenemos un informe del patólogo o del forense con nombre Allan Williams, que determinó que James tenía aproximadamente 42 heridas. Eran tantas que dijo que no podía determinar cuál de ellas le había quitado la vida. Además creyó ver connotaciones sexuales en el caso, ya que el cuerpo había aparecido sin pantalones, sin calzoncillos, sin medias y sin zapatos, y según afirmó que el prepucio del pequeño había sido manipulado y retirado. Bueno, los dos muchachos fueron apresados y al ser detenidos, el primero en confesar fue John Venables. Yo lo maté, dijo. ¿Qué le dirán a su mamá?, le pregunta el detective. Y el muchacho contesta, le pueden decir que lo siento. Acá el muchacho se mostraba un poquito inquieto, gritaba histéricamente que quería quitarse la ropa porque olía a bebé muerto. A comparación de él, Robert Thompson, en cambio, fue un chico frío, negó todo con vehemencia, pero se delató básicamente solo, dando detalles de la ropa que llevaba el pequeño James Burger y dónde estaba en la tarde y así. Y a todo esto básicamente la prensa le puso un nombre a este caso, el nombre de El chico que no llora. El 1 de noviembre de 1993 comenzó el juicio y se prolongó durante aproximadamente 3 semanas. Se los juzgó como adultos. El fiscal Richard Enríquez sostuvo la idea de que debían ser juzgados como adultos. Para ello tuvo que debatir el principio de Dolly Inca Pax, el derecho anglosajón que presume que los chicos menores de 7 años no pueden ser responsables de sus acciones. Pidiendo extenderse dicho principio hasta los 14 años, Venables y Thompson tenían 10, pero la corte tomó la posición de Enríquez y consideró que eran lo suficientemente maduros para saber lo que habían hecho. La polémica por el principio de Dolly Inca Pax se extendió en 1998 en Inglaterra y Gales. Fue abolido el Dolly Inca Pax para los niños entre 10 a 13 años, dándole razón a Enríquez. Pero el tema continuaría por décadas, porque el proceso como adultos contra Venables y Thompson siguió debatiéndose en todo momento. Thompson y Venables fueron juzgados como adultos y eso generó una fuerte polémica en el Reino Unido. La policía reprodujo durante el juicio 20 horas de entrevistas grabadas a los muchachos, donde el abogado Lawrence Lee, abogado de Venables, dijo, y lo cito: "El muchacho Thompson es un chico más temible que he visto en mi vida". Bueno, el 24 de noviembre de 1993, Venables y Thompson fueron declarados culpables. Se habían convertido en los convictos más jóvenes en la historia moderna de la Gran Bretaña. El juez pidió un mínimo de 8 años de cárcel y autorizó que sus nombres fueran revelados y dados a la prensa. Esto último fue muy criticado por el diario The Sun. Comenzó una campaña y una petición para aumentar la pena y juntaron más de 280,000 firmas. La presión tuvo éxito y en julio de 1994 se anunció que los culpables pasarían al menos 15 años en prisión. Pero ya sabemos cómo son las leyes, con apelaciones, con diferentes opiniones de relatos de la justicia, fue moviendo ese límite.
Y en 1999 la Corte Europea de Derechos Humanos consideró que el juicio no había sido justo y que el trato a los menores acusados había sido injusto y degradante. Por supuesto, la familia del pequeño James Bulger no estaba de acuerdo con esto. Dijeron que ellos son los que se sentían degradados y desamparados. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de quién es John Venables, uno de los asesinos del pequeño James Bulger. John Venables nació básicamente el 11 de agosto de 1982 en el seno de una familia compleja, de padres divorciados, maltratos por parte de sus hermanos. En 1991 fue expulsado del colegio por sus conductas violentas contra sus compañeros. John pasaba básicamente jueves y domingos con su madre y el resto de la semana con su padre. El año 2000, un equipo de psicólogos lanza un informe donde nos dice que Venables, de 17 años, tenía grandes posibilidades de rehabilitarse. Pero en el 2001 recobró su libertad, comenzó a beber y a tomar drogas y a distribuir pornografía infantil y a visitar la región prohibida de Mercyville, donde había asesinado a James Bulger. En el 2008 fue arrestado por estar alcoholizado, por posesión de cocaína y por provocar disturbios y peleas. La policía se percató que algo no andaba muy bien acá y entonces optó por llevarse la computadora. En la computadora de John Venables encontró un total de 1170 fotos de pornografía infantil con menores entre 2 a 7 años que fueron violados por adultos. Volvió a la cárcel en mayo de 2011. El otro asesino del pequeño James Bulger es Robert Thompson, nacido un 23 de agosto de 1982, de una familia muy disfuncional, un padre golpeador, una madre alcohólica, una madre que intentó quitarse varias veces la vida. El pequeño Thompson salía desde los 8 años y paraba gran parte de su tiempo en la calle con delincuentes, y ahí es donde conoce a John Venables y se vuelven muy amigos. Encontraban placer básicamente torturando animales. Muchos testigos coinciden y dan de que los muchachos se divertían volándole la cabeza a los pájaros con un rifle de aire comprimido, amarraban conejos de las colas en las vías del tren, robaban a sus compañeros en el colegio. Realmente era una dupla muy temerosa la de esos dos niños. Thompson, una vez que cumplió su condena, salió a los 18 años, el 2001 aproximadamente. No se supo nada de él hasta el año 2006, donde conformó una pareja gay estable, quien sabía su identidad secreta o su identidad verdadera y de lo que había hecho. Se asentó al noreste de Inglaterra. No se supo nada más de él. Un programa de la televisión inglesa de New Revelations nos afirma y nos dice que Thompson sentía celos de su pequeño hermano menor, y estos celos se vieron reflejados en James Bulger, donde vio un parecido físico tan parecido a su hermano menor que eso le llevó a cometer semejante acto. Bueno, espero que les haya gustado esta sección, nuestro segundo podcast sobre estos dos niños asesinos que torturaron y mataron al pequeño James Bulger. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.